La mansión de la familia Farrington estaba situada en un barrio de lujo de Brooklyn, donde cada casa parecía competir con sus vecinas para demostrar la prosperidad de sus propietarios. El edificio de 3 plantas de estilo colonial, rodeado de un cuidado jardín, no destacaba entre las demás casas de President Street, salvo por el letrero con el nombre de la inmobiliaria Farrington Estate que había en la verja. Leighton Farrington estaba más orgulloso de esa placa que del escudo familiar que su esposa, Evelyn, se había empeñado en colgar. Aquella mañana de primavera, Leighton se quedó en casa más tiempo de lo habitual. Estaba de pie junto a la ventana panorámica del salón, removiendo distraídamente su café con una cuchara y observando cómo el jardinero recortaba los setos. Era un hombre alto y esbelto, con unas canas apenas perceptibles en las sienes, que irradiaba la confianza de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. Su fuerte mentón y su postura erguida le daban el aspecto de un ex militar, aunque su servicio militar era cosa del pasado. «Cariño, ¿has visto mi clutch negro de Prada?» La voz de Evelyn llegó desde el primer piso. «¿Cuál es?», respondió Leighton con leve irritación. Su mujer sentía debilidad por los accesorios de diseño, lo cual era comprensible. Era la propietaria de Evelyn's Haven, una cadena de boutiques de lujo. El de los herrajes dorados. Iba a llevarlo a un acto benéfico, dijo Evelyn bajando las escaleras y abrochándose la pulsera. A sus 36 años parecía más joven, en gran parte gracias a su gracia y aplomo naturales. Sus pómulos altos y sus ojos marrones almendrados la hacían parecer una actriz de la época dorada de Hollywood. «Mira en el camerino, he visto algo negro ahí dentro», respondió Leighton distraídamente, sin apartar los ojos del teléfono. Evelyn se acercó a su marido y le tocó ligeramente el hombro. «Hoy pareces un poco pensativo. ¿Va todo bien?» «Mucho trabajo. Hoy voy a entrevistar a una nueva ayudante. La anterior se va de baja por maternidad». Levantó por fin la vista de la pantalla. «Espero que esta vez elijas a alguien más profesional. ¿Recuerdas a aquella becaria que se confundió con el papeleo del trato?» Leighton refunfuñó. «No me lo recuerdes. Ya he mirado los currículos de los candidatos, hay un par de opciones interesantes». Guardó silencio sobre el hecho de que estaba especialmente interesado en el expediente de un tal Peyton Montgomery, cuya foto había retenido su atención más tiempo del debido. Una hora más tarde, Leighton ya estaba sentado en su despacho, situado en un moderno centro de negocios de Manhattan. Su empresa ocupaba toda una planta, lo que por sí solo hablaba de un negocio de éxito. El despacho estaba amueblado en un estilo minimalista. Un sofá de cuero, un escritorio de madera oscura, unos cuantos cuadros abstractos en las paredes. El único punto brillante era un cuadro de un yate, un sueño que tenía desde hacía tiempo y que planeaba hacer realidad en un futuro próximo. «Señor Farrington, la señorita Montgomery desea verle», se oyó la voz de la secretaria por el interfono. «Invítela a pasar», respondió mientras se arreglaba la corbata a máquina. Peyton Montgomery era exactamente como se la había imaginado en la foto, una rubia esbelta de rasgos cincelados y atentos ojos verdes. Su esbelto traje de negocios acentuaba su figura lo justo para parecer apropiada en la oficina, pero lo suficiente para llamar la atención. «Siéntese, señorita Montgomery». Leighton señaló la silla de enfrente. «Gracias por su tiempo», dijo en voz baja y melodiosa. Sacó una carpeta con un movimiento suave y afilado. Pasaron la siguiente media hora hablando de su experiencia laboral, su formación y sus habilidades. Peyton se mostró segura de sí misma, respondiendo de forma sustanciosa y demostrando sus conocimientos del mercado inmobiliario. Pero Leighton se sorprendió a sí mismo escuchando no tanto el contenido de sus respuestas como la forma en que hablaba, observando los elegantes movimientos de sus manos. «Bueno, señorita Montgomery, creo que podemos intentar trabajar juntos», dijo cuando la entrevista llegaba a su fin. «Gracias por su confianza, señor Farrington», sonrió ella,
y una leve arruga apareció en el rabillo de sus ojos. Por la noche, al volver a casa, Leighton encontró a Evelyn revisando documentos. Estaba sentada en el despacho de su casa, rodeada de papeles y catálogos. «¿Cómo han ido las entrevistas?», preguntó sin levantar la cabeza. «Bien, encontré al candidato adecuado», respondió, sin entrar en detalles deliberadamente. Evelyn murmuró algo por respuesta, inmersa en su trabajo. Antes le había dolido esa falta de atención, pero ahora se alegraba de ello. Últimamente estaban cada vez más paralelos, cada uno en su mundo, cruzándose solo en el desayuno y alguna que otra cena. Quizá por eso Evelyn no había notado el cambio en la mirada de su marido cuando hablaba de su nuevo ayudante. Aquella noche, Leighton no pudo dormir durante mucho tiempo. Se tumbó mirando al techo y pensó en que mañana Peyton aparecería en el despacho como su ayudante. También pensó en el hecho de que Evelyn dormía a su lado dándole la espalda, e incluso en sueños era como si hubiera un muro invisible entre ellos. No sentía remordimientos, quizá porque aún no había hecho nada, o porque hacía tiempo que había aprendido a justificar sus actos. Evelyn se despertó con su propia tos. Era una fría mañana de abril, y ni siquiera el termostato evitaba que sintiera frío. Cogió el vaso de agua de la mesilla, le dolía la garganta. Leighton se había ido. La almohada arrugada le recordaba su presencia. No se había sentido bien en las 2 últimas semanas, empezando por una ligera dolencia que había achacado a un resfriado primaveral. Pero la fiebre que había persistido durante varios días y la persistente debilidad la hicieron pensar en ir al médico. Evelyn sonrió, recordando cómo había conocido a Leighton en la sala de espera del centro médico. Hacía 8 años que estaba esperando para ver a un oftalmólogo, hojeando una revista antigua, cuando un hombre delgado vestido con uniforme militar entró en el vestíbulo. Cojeaba y estaba claramente nervioso, mirando el reloj de vez en cuando. Evelyn no pudo evitar admirar sus facciones rectas y su porte militar. Al notar su mirada, sonrió y de pronto se sentó a su lado, presentándose. «Capitán Leighton Farrington, acabo de volver del hospital». Le contó que se estaba recuperando de una herida en Afganistán y que estaba a punto de retirarse para dedicarse a los negocios. En aquel momento, ella era aspirante a compradora en una pequeña boutique y solo soñaba con tener su propio negocio. Leighton la conquistó con su determinación y ambición. Hablaba de sus planes de abrir una agencia inmobiliaria, bromeaba mucho y escuchaba con atención. Después de aquel encuentro casual, se vieron en una cafetería, luego otra vez, y luego otra vez. 6 meses más tarde, le propuso matrimonio en el mismo centro médico, arrodillándose en el vestíbulo. Evelyn sacudió la cabeza, volviendo a la realidad. Llovía al otro lado de la ventana y el café que no había podido terminarse a causa del dolor de garganta se estaba enfriando en la cocina. El teléfono sonó suavemente, un mensaje del director de la tienda principal de la cadena sobre el retraso de la nueva colección. Evelyn suspiró. Tendría que ir a solucionarlo, aunque ahora mismo quería envolverse en una manta y pasar el día en la cama. Hacía 1 mes que no iba al despacho de Leighton, desde que éste había contratado a una nueva ayudante. Había algo en Peyton que incomodaba a Evelyn, a pesar de su impecable profesionalidad. Tal vez fuera el cambio de voz de su marido cuando hablaba de trabajo, o sus frecuentes trasnochos, o tal vez fuera el hecho de que había dejado de dejar el teléfono desatendido y ahora lo llevaba siempre consigo. Cuando llegó a la boutique, Evelyn sintió que su debilidad empeoraba. Estaba agachada en su despacho, ordenando las facturas cuando sonó el teléfono. Leighton le había avisado de que hoy volvería a llegar tarde. «Transacción importante, cariño, no me esperes para cenar». Su voz sonaba diferente, como si estuviera distraído con algo más interesante. De fondo se oía la risa de una mujer. Esa noche, mientras recalentaba una cena congelada, recordó sus primeros años juntos.
cómo Leighton había apoyado su idea de abrir su propia boutique, cómo había invertido los ahorros de toda su vida en su primera tienda. Entonces había bromeado diciendo que estaba invirtiendo en su futuro juntos. Evelyn recordaba su primer piso, pequeño pero acogedor, donde pasaban las tardes soñando con una casa más grande y un negocio de éxito. Las cosas habían cambiado hacía 3 años, cuando ambos triunfaron en sus respectivos campos. Evelyn creó una cadena de boutiques. Leighton desarrolló una agencia inmobiliaria. Compraron la casa, empezaron a asistir a reuniones sociales, pero algo desapareció sutilmente de su relación. Quizá la misma sed de objetivos comunes, la ilusión por labrarse un futuro juntos. Un nuevo ataque de tos la hizo doblarse por la mitad. Algo gorgoteaba desagradablemente en su pecho, y Evelyn decidió que mañana concertaría una cita con un terapeuta. Estaba sacando sus antitérmicos del botiquín cuando se fijó en una marca de carmín en la camisa de Leighton que había en el cesto de la ropa sucia, una tenue huella rosácea en el cuello. Podría haber sido una marca accidental de una clienta de la tienda que había visitado el otro día. Evelyn intentó convencerse de ello, pero un gusano de duda ya empezaba a roerle las entrañas. Por las noches soñaba con su luna de miel en Alaska. Leighton había insistido en un itinerario poco convencional, pues decía que las playas eran demasiado tópicas. Habían alquilado una casita en un lago, habían ido a pescar, donde ella había pescado su primera trucha, y se habían calentado junto a la chimenea por las noches. Evelyn se despertó sudando y se deshizo de la manta. El termómetro marcaba 38,5. Al otro lado de la ventana despuntaba el alba gris, y Leighton ya no estaba por allí. Se había marchado temprano a una reunión con unos clientes. Últimamente mencionaba con más frecuencia a una tal Peyton en las conversaciones. Organizaba el papeleo a la perfección. Era estupenda con los clientes. Había sido de gran ayuda con aquel difícil trato. Evelyn se dio cuenta de que odiaba ese nombre. Tal vez estaba empezando a sospechar, pero algo le decía que no se trataba solo de las cualidades profesionales de su nueva ayudante. Por la tarde, la fiebre había subido aún más. Evelyn canceló una reunión con los proveedores y, por primera vez en mucho tiempo, se tomó el día libre por enfermedad. Se tumbó en la cama, repasando los últimos meses de su vida con Leighton. Cada vez más cenas de negocios, cada vez menos fines de semana juntos, cada vez más reticencia. ¿Cuándo había empezado? ¿Cuándo había dejado de ser el centro de su universo? ¿O es que estaba demasiado absorta en su trabajo y no se daba cuenta de lo distante que se estaba volviendo su marido? El teléfono de Leighton volvía a no estar disponible. Evelyn se quedó mirando la pantalla del smartphone, luchando contra el impulso de llamar a la oficina. Le ganó el orgullo. No sería la clase de esposa que se pusiera a vigilar a su marido. En lugar de eso, marcó el número de su médico y pidió cita. La tos empeoraba y sentía una inquietante pesadez en el pecho. Mientras se dormía, recordó su última conversación íntima. Creo que fue en febrero, cuando hablaban de sus planes para el verano. Leighton había dicho que querían ir juntos a algún sitio, tal vez a las Maldivas. Luego ella se había negado, alegando el lanzamiento de una nueva línea de boutiques. Ahora, mirando la mitad vacía de la cama, Evelyn pensó, quizá esta era su última oportunidad de arreglar las cosas. El doctor Harrison auscultó los pulmones de Evelyn por tercera vez y frunció el ceño al quitarse el estetoscopio. El departamento privado del hospital Mount Sinai estaba considerado uno de los mejores de Nueva York, y Evelyn era una paciente habitual, pero ahora el experimentado médico dudaba claramente a la hora de emitir un diagnóstico. Señora Farrington, me temo que va a tener que quedarse con nosotros un tiempo. Por los escáneres y la auscultación, parece que se está desarrollando una neumonía bilateral y una forma bastante agresiva. Evelyn escuchó con desgana.
Una fiebre de 40 grados y una tos persistente la habían agotado lo suficiente como para estar dispuesta a aceptar cualquier tratamiento. Empezaremos con antibióticos de amplio espectro por vía intravenosa, escribió el médico algo en el portapapeles, y veremos cómo evoluciona. ¿Ya han informado a su marido? Evelyn negó con la cabeza. Está en negociaciones importantes, su teléfono está apagado. No se molestó en añadir que el teléfono de Layton estaba bao por tercer día consecutivo. Una enfermera la ayudó a ponerse la ropa del hospital y a instalarse en la habitación mientras el doctor Harrison le daba las órdenes del tratamiento. En la oficina de Farrington Estate, Layton estaba negociando, pero no con clientes. Peyton se sentó en la silla frente a su escritorio, pasó la pierna por encima de la de él y golpeó pensativamente con el bolígrafo una carpeta. ¿Estás seguro de que no sospechará? Peyton habló en voz baja, a pesar de que estaban solos en el despacho. Layton sacó una carpeta de la caja fuerte y la colocó delante de ella. Evelyn no tiene tiempo para eso ahora. Está demasiado enferma. Además, tengo todo el papeleo listo para el trato con esa mansión de los Hamptons. Oficialmente haré proyecciones allí toda la semana que viene. Peyton pasó los ojos por el papeleo. ¿Y el dinero? Las Maldivas no están precisamente cerca, y el hotel no es precisamente barato. Layton sonrió con suficiencia. Evelyn y yo tenemos una cuenta conjunta. Insistió en ello al principio del matrimonio, cuando la ayudé con su primera boutique. Ahora hay unos 2 millones en la cuenta, sus ingresos del último trimestre. No se dará cuenta de que faltan 200,000 hasta que salga del hospital. ¿Y si llama al banco? Peyton estaba claramente nerviosa, pero Layton negó con la cabeza. Soy la única ejecutiva de la cuenta con autoridad para firmar. Evelyn confía plenamente en mí. O lo hacía, canturreó. Además, lo tengo todo configurado como una inversión inmobiliaria. El teléfono de la mesa vibró. Una llamada de la clínica. Layton colgó irritado. Peyton enarcó una ceja. ¿Debo contestar? ¿Y si es algo grave? Te llamaré más tarde, la atrajo hacia sí. Ahora tengo cosas más importantes que hacer. Los billetes están reservados para el próximo viernes. Solo hay que resolver unos últimos trámites. En la habitación del hospital, Evelyn se retorcía de calor. El gotero contaba los segundos y el crepúsculo caía por la ventana. Marcó el número de su marido por enésima vez, pero el contestador automático anunció con indiferencia que la persona que llamaba no estaba disponible. La enfermera, una mujer mayor de ojos amables, trajo otra manta. Debería dormir un poco, señora Farrington. Su médico vendrá por la mañana. Evelyn asintió agradecida y se quedó profundamente dormida. Soñó que entraba en su dormitorio y veía un frasco de perfume desconocido sobre el tocador. Extrañamente, el olor le resultaba familiar. Lo había olido en las camisas de Layton durante las últimas semanas. En sus sueños, cogía el frasco y éste se esparcía en pedazos, convirtiéndose en billetes de avión. Por la mañana, el estado de Evelyn empeoró. El doctor Harrison examinó detenidamente los resultados de las pruebas y anunció que había que cambiar el antibiótico y añadir un tratamiento de apoyo. La neumonía se ha mostrado resistente al tratamiento estándar. Habrá que utilizar fármacos más serios. Extendió nuevas recetas. ¿Ha intentado contactar con su marido? Está ocupado. Evelyn se volvió hacia la ventana. En 3 días en el hospital, Layton nunca apareció, enviando solo un breve mensaje de que tenía conversaciones importantes fuera de la ciudad. Mientras tanto, en el despacho de Layton, Peyton estaba terminando el papeleo para una excedencia. 2 semanas por motivos familiares. Sonrió mientras lo firmaba. Layton la observó, reclinándose en su silla. Solo hay que esperar hasta el viernes. He reservado un chalet con playa propia, sin miradas indiscretas. ¿Y tu mujer? Peyton levantó la vista de los papeles. Layton arrugó la nariz.
Estará en el hospital al menos 2 semanas, luego más rehabilitación. Para entonces estaremos de vuelta y prepararé el terreno para el divorcio. No mencionó que ya había consultado a un abogado sobre el reparto de bienes. La empresa estaba a su nombre, la mayoría de los bienes inmuebles también, y el dinero. Bueno, el dinero tiene una forma de desaparecer, especialmente cuando conoces a la gente adecuada. Aquella tarde, Layton se pasó por el hospital, por decoro y para disipar cualquier sospecha. Pasó exactamente 20 minutos junto a la cama de su esposa, escuchó las recomendaciones del médico, fingió preocupación y se excusó apresuradamente alegando un asunto urgente. Al salir de la habitación, sacó su teléfono. ¿Peyton? Sí, todo va bien. Está tomando una medicación fuerte y duerme la mayor parte del tiempo. No pondrá objeciones a que viaje, ahora mismo no piensa con claridad. Nos vemos en 1 hora en nuestra casa. En un bar medio vacío cerca de Central Park, Peyton se tomaba un martini mientras Layton hablaba de los últimos preparativos. Pasó distraídamente el dedo por el borde de la copa, pensando en lo rápido que estaba sucediendo todo. 6 meses atrás, nunca se había imaginado que se aventuraría en semejante empresa. ¿En qué estás pensando? La voz de Layton la sacó de sus cavilaciones. En que no podemos preverlo todo. Bebió un sorbo de su vaso. ¿Y si alguien lo descubre? ¿Y si Evelyn? No lo hará, interrumpió él. He pensado en todo. La clave es actuar con rapidez y decisión. En 1 semana estaremos tomando el sol en la playa y será demasiado tarde para hacer cambios aquí. En la habitación de hospital de Evelyn volvió a subir la fiebre. Se quedó tumbada mirando al techo, pensando que por primera vez en 8 años de matrimonio se sentía verdaderamente sola. El teléfono de la mesilla de noche tintineó suavemente. Un mensaje de su madre, Vivian Prescott. Cariño, estoy en Londres para una conferencia. ¿Cómo te encuentras? Te está cuidando Layton. Evelyn no se molestó en contestar. Su madre nunca había aprobado su matrimonio, pues pensaba que Layton no era un hombre lo bastante fiable. Tal vez, pensó Evelyn, sumiéndose en un pesado sueño, su madre tuviera razón, como siempre. El viernes empezó inusualmente temprano para Layton. A las 5 de la mañana ya estaba sentado ante su ordenador portátil, terminando la última de sus transferencias electrónicas. El sistema bancario en línea parpadeaba en verde, confirmando la siguiente transacción. $200,000 fluyeron suavemente hacia su cuenta personal en las Islas Caimán. Otros 150 se convirtieron en cheques de viaje. Hacía 2 días que había desvinculado la tarjeta de su cuenta conjunta con Evelyn, por si acaso. La ciudad de Nueva York se despertaba lentamente tras la ventana de su despacho. Layton dio un último sorbo a su café frío y cerró el portátil. La maleta estaba hecha desde ayer. El pasaporte con el visado abierto en el bolsillo interior de la chaqueta. Solo le quedaba esperar la llamada de Peyton. En el hospital acababan de cambiarle la vía a Evelyn. Tras 5 días de terapia intensiva, por fin había empezado a bajar la fiebre, aunque persistía su debilidad. La enfermera estaba comprobando habitualmente sus constantes vitales cuando el doctor Harrison entró en la habitación con su ronda matutina. ¿Cómo se encuentra hoy SRA? Farrington. Estudiaba meticulosamente los datos de los monitores. Un poco mejor, gracias. Intentó sonreír Evelyn, pero la sonrisa le salió falsa. El médico asintió. Continuaremos el tratamiento al menos 1 semana más. ¿Lo sabe su marido? Evelyn se encogió de hombros, insegura. Layton llevaba 3 días sin aparecer, alegando un importante negocio en los Hamptons. Sus infrecuentes mensajes se habían vuelto más cortos y formales. Mientras tanto, en el aeropuerto John F. Kennedy, Peyton facturaba su vuelo a Mail. Su bronceado del centro de bronceado combinaba a la perfección con su vestido veraniego. Nadie habría sospechado que no volaba de vacaciones, sino de vacaciones. Por el rabillo del ojo vio a Layton hojeando una revista en la sala de espera.
Habían acordado fingir que no se conocían hasta que el avión tomara altura. 7 horas más tarde, ya estaban bebiendo champán en clase preferente en algún lugar del Atlántico. Peyton se reclinó relajada en su silla. «No puedo creer que hayamos hecho esto». Layton sonrió con suficiencia. «Te dije que iría sobre ruedas. En 12 horas estaremos en el paraíso». En efecto, la villa de la isla de Ba'a Atoll había resultado ser el paraíso, una playa privada, ventanas panorámicas y total intimidad. Peyton miraba entusiasmada a los alrededores mientras Layton negociaba servicios adicionales con el personal. «Aquí se está aún mejor que en las fotos». Salió a la terraza exponiendo su rostro al sol. Layton la abrazó por detrás. «Prometí que sería perfecto. 2 millones en la cuenta, 2 semanas en el paraíso, ¿qué podría salir mal?». En Nueva York, mientras tanto, llovía. Evelyn pudo ir al baño sola por primera vez en una semana. Al volver a la cama se golpeó accidentalmente con el bolso. El teléfono cayó al suelo y la pantalla se iluminó con una notificación del banco. Evelyn lo cogió y se quedó paralizada, leyendo el texto del mensaje. Notificación de grandes movimientos en la cuenta. Las líneas se desdibujaron ante sus ojos. Con dedos temblorosos abrió la aplicación del banco y se quedó helada. La cuenta estaba prácticamente vacía. El historial de transacciones estaba salpicado de grandes reintegros y transferencias en los últimos 3 días. Su primer impulso fue llamar a Layton, pero, como era de esperar, el teléfono respondió con un contestador automático. Evelyn se hundió en la silla, sintiendo que las náuseas le llegaban a la garganta. Poco a poco se iba formando una imagen. El viaje de negocios a los Hamptons, el teléfono constantemente apagado, su actitud distante de las últimas semanas y, sobre todo, la nueva ayudante, Peyton. Se estaba haciendo tarde en las Maldivas. Layton y Peyton cenaban en la terraza, viendo la puesta de sol. Marisco, vino caro y una ligera brisa creaban una atmósfera de completa felicidad. Peyton levantó la copa. ¿Por nosotros? Layton sonrió. Por una nueva vida. Su teléfono llevaba mucho tiempo en el fondo de la caja fuerte, con la tarjeta SIM extraída. El nuevo número, registrado a nombre de otra persona, solo se utilizaba para contactar con Peyton. Se habían quemado todos los puentes. Aquella tarde, Evelyn llamó al médico jefe del departamento a su despacho. Su voz sonaba inesperadamente firme. «Necesito contactar con mi madre en Londres. Es urgente». El doctor Harrison miró preocupado las lecturas de los instrumentos. «No debe preocuparse, S.R.A. Farrington. ¿Quizá deberíamos esperar hasta mañana?» «No», negó Evelyn con la cabeza. «Realmente no puede esperar». No se molestó en añadir que ahora que había pasado el shock inicial, era cuando necesitaba el consejo del hombre que siempre había visto a través de Layton. Comenzaba un nuevo día en las Maldivas. Peyton tomaba el sol junto a la piscina mientras Layton planeaba el programa de la semana siguiente. Buceo, crucero al atardecer, cena en una isla desierta. Se sentía ganador. La operación, hábilmente planeada, había salido a pedir de boca. Por la tarde, pasearon por la playa. Peyton recogía conchas y de vez en cuando llamaba a Layton para enseñarle alguna especialmente bonita. La observó con una ligera risita. Tan joven, tan viva. No se parecía en nada a Evelyn, que siempre estaba ocupada. En su habitación del hospital de Nueva York, el teléfono de Evelyn se iluminó con una llamada entrante desde Londres. «Mamá», le temblaba la voz, «necesito tu ayuda». Y sí, tenía razón sobre Layton. Al otro lado de la línea, Vivian Prescott se enderezó en su silla y entrecerró los ojos. «Dígame», dijo en un tono que antaño hacía palidecer a los miembros del consejo. Vivian Prescott terminó la llamada con su hija y permaneció inmóvil durante varios minutos, contemplando el panorama del Londres nocturno desde la ventana de su ático. Este piso de Mayfair era una de sus residencias favoritas.
Desde allí dirigía la rama europea de su imperio mediático. Ahora tenía un asunto muy distinto que atender. Abrió el portátil y escribió un mensaje a su asistente. Gerald, cancela todas las reuniones de la semana que viene y prepara el avión. Nos vamos a Nueva York. Sin esperar respuesta, marcó otro número, el de una agencia de detectives privados a la que había recurrido durante años. Señor Rodríguez, necesito información completa sobre los movimientos de Leighton Farrington en el último mes. Transacciones bancarias, llamadas telefónicas, correos electrónicos, todo. Y antecedentes de un tal Peyton Montgomery, su ayudante. La urgencia es máxima. A la mañana siguiente, Vivian ya estaba entrando en la habitación de su hija en el hospital Mount Sinai. Evelyn estaba medio tumbada sobre las almohadas, demacrada y pálida, pero en sus ojos había aparecido el mismo brillo de siempre. «Mamá, no deberías haber interrumpido la conferencia», empezó, pero Vivian se limitó a hacerle un gesto con la mano. «Las conferencias se celebran todos los meses, pero no voy a permitir que nadie le robe $2 millones a mi hija». Se sentó en su silla y sacó un portapapeles. «En las últimas 24 horas mi gente ha reunido cierta información. En efecto, su marido partió hacia las Maldivas, un vuelo vía Dubái, en clase preferente, y no solo». Evelyn se estremeció, pero su madre continuó con su característico tono de ejecutiva experimentada. Peyton Montgomery, 29 años. Trabajó en 3 agencias inmobiliarias en los últimos 5 años. Todas se fueron tras escándalos con jefes casados. No es un mal esquema. Seducir, obtener acceso a las finanzas, desaparecer. Así que no soy la primera, sonrió Evelyn con amargura. Vivian negó con la cabeza. No, cariño, pero sin duda serás la última. Ya me he puesto en contacto con nuestros abogados. Estamos preparando el papeleo para bloquear todas las cuentas de Leighton. Llamaron a la puerta. Llegaba un mensajero con documentos de la agencia de detectives. Vivian repasó el informe con la mirada y esbozó una leve sonrisa. Reservaron una villa en la isla de Ba'a Atoll, con todo incluido, el paquete definitivo. Creo que planean pasar allí al menos 15 días. Sacó el teléfono e hizo unas cuantas llamadas en un francés fluido, en contacto con sus contactos en los hoteles internacionales. Evelyn observó a su madre con una mezcla de admiración y preocupación. «¿Qué estás haciendo?» «Por ahora solo estoy recabando información». Vivian escondió el teléfono en su bolso Birkin. «Pero puedo decirte una cosa, sus vacaciones paradisíacas no durarán mucho. Por cierto, según mi información, su marido no solo vació su cuenta conjunta, ha pedido varios préstamos a la empresa». Evelyn se puso aún más pálida. «¿Pero cómo? No es que tenga pleno acceso a los documentos». Vivian arrugó la nariz. «Cariño, eres demasiado confiada. Lleva un mes preparando el terreno, accediendo poco a poco a distintos niveles de la dirección mientras tú estabas concentrada en la nueva colección». El doctor Harrison entró en la habitación con los resultados de las últimas pruebas. Vivian se levantó. «Volveré esta noche. Mientras tanto, descanse y no se preocupe por nada». Salió del hospital, subió al Rolls Royce que la esperaba y sacó otro teléfono, uno cuyo número solo conocían unos pocos. «Al habla Vivian Prescott». «Sí, soy yo. Necesito información completa sobre el complejo turístico del atolón Ba'a. ¿Quién es el dueño? ¿Quién lo dirige? Todas las conexiones. Además, reserva un vuelo a Mail para la próxima semana». Volvió al hospital por la tarde con un portátil y una pila de documentos. «Mira», extendió los papeles sobre la mesilla de noche. «Aquí tienes un gráfico de sus actividades durante el último mes. Retirada gradual de fondos, preparación de documentos, reserva de billetes a través de empresas fantasma. Está muy bien pensado. Lo reconozco». Evelyn miró los documentos y su rostro se endureció. «Lleva mucho tiempo preparando esto, así que mi enfermedad llegó en el momento justo». Vivian asintió.
El momento perfecto para desaparecer es mientras estás en el hospital y no puedes rastrear sus acciones. A la mañana siguiente, Vivian trasladó su oficina temporal a una suite del hotel Four Seasons, cerca del hospital. Llamó metódicamente a sus contactos, recopilando información poco a poco. Al anochecer tenía sobre su mesa un gráfico detallado de todos los movimientos de Layton y su amante. «Señorita Prescott», llamó Gerald a la puerta, «han llegado los detalles del préstamo. Ha conseguido concertar 3 préstamos por un total de cerca de $1 millón. Vivian estudió las cifras y sus ojos se entrecerraron cada vez más. Así que el total ya supera los 3 millones. No está mal para un par de aventureros. Marcó el número de su abogado. Prepara los papeles del divorcio. Además, comprueba todas las posibilidades de persecución penal. El fraude a gran escala es un asunto serio. Por la tarde, volvió a visitar a su hija. Evelyn tenía mejor aspecto. El goteo de antibióticos estaba haciendo su trabajo. ¿Alguna novedad?, preguntó mientras su madre se acomodaba en una silla. Vivian sacó un portapapeles. Sí, y muy interesante. Parece que su marido no solo se escapó con su amante, sino que tenían un claro patrón de actividad. Mostró a su hija las fotos tomadas por la seguridad del aeropuerto. Mira, ni siquiera estaban sentados uno al lado del otro en el avión. Está todo pensado hasta el último detalle. Pero, ¿sabes qué? Esbozó la misma sonrisa que Evelyn recordaba de su infancia. Olvidaron un detalle importante. No se limitaron a meterse con una mujer rica. Se liaron con la hija de Vivian Prescott. En 3 días, Vivian Prescott había convertido la suite de su hotel en un auténtico centro de mando. Mapas de las Maldivas colgaban de las paredes, carpetas de archivos se amontonaban sobre los escritorios y un equipo de asistentes procesaba sin descanso información procedente de múltiples fuentes. «Tengo los datos del complejo». Gerald le puso otra carpeta delante. «El propietario es un holding internacional, pero el 30% de las acciones pertenecen a un jeque saudí. Ya me he puesto en contacto con su oficina. Está dispuesto a cooperar, dados tus anteriores negocios». Vivian asintió mirando los documentos. Recordaba al jeque Al-Thani de un negocio petrolífero de hacía 2 años. Entonces, su apoyo mediático le había ayudado a ganar una importante licitación. Era hora de recordar viejas deudas. Mientras tanto, en las Maldivas, Layton y Peyton disfrutaban de unas serenas vacaciones. Su villa estaba situada en la parte más apartada de la isla, con acceso propio al océano y servicio 24 horas. «¿Quizá deberíamos mirar el correo?». Peyton sorbía perezosamente un cóctel junto a la piscina. Layton negó con la cabeza. «Ningún contacto con el mundo exterior. Teníamos un trato, 2 semanas de desconexión total. Además, lo tengo todo cubierto. Estoy oficialmente de viaje de negocios en los Hamptons. Todo el papeleo está en regla». No se dieron cuenta de que todos sus movimientos estaban siendo vigilados. Vivian recopiló metódicamente información, desde las facturas de las cenas hasta los itinerarios de los yates. Sus agentes, que se identificaron como periodistas, ya se habían registrado en las villas vecinas. «Señorita Prescott», el jefe de seguridad entró en la habitación. «Hemos accedido al sistema de CCTV del complejo. Mañana planean un crucero al atardecer, la oportunidad perfecta para la primera fase de la operación». Vivian examinó el plan propuesto y asintió con aprobación. «Adelante, pero recuerda, sin contacto directo. Todavía no deben sospechar nada». Al día siguiente, Layton y Peyton se preparaban para un crucero romántico. «He reservado el mejor yate», presumía él mientras la ayudaba a subir a bordo. Sin embargo, 1 hora más tarde, el motor se paró de repente en medio del océano. El capitán se disculpó largamente, atribuyendo el fallo a problemas técnicos imprevistos. Tuvieron que ir a la deriva durante 3 horas mientras esperaban ayuda, y la cena romántica se convirtió en bocadillos fríos.
Vivian recibió el informe del incidente con el yate y sonrió satisfecha. Era solo el principio. Al día siguiente ya volaba en primera clase hacia Mail. En el avión repasaba el expediente del director del complejo, Monsieur Dupont, un francés con un impresionante historial en el negocio hotelero. Jefe, Gerald le tendió el teléfono. Llama desde Nueva York. Los abogados han preparado todo el papeleo para bloquear las cuentas de Farrington. Vivian escuchó el informe y dio unas breves órdenes. El mecanismo de represalia se puso en marcha. Mientras tanto, en la isla, la pareja empezó a tener extraños problemas. Primero, se estropeó el aire acondicionado de su villa. Con el calor tropical, era un verdadero calvario. Luego, el restaurante se equivocó de pedido y sirvió a Peyton un plato con marisco, al que era alérgica. Y cuando intentaron reservar un masaje, resultó que todos los profesionales del spa estaban repentinamente ocupados para la semana siguiente. ¡Qué mala suerte!, frunció el ceño Peyton, mirándose la piel enrojecida por las quemaduras del sol. El servicio de reparto había confundido Buffy, los números de las villas y su crema protectora había ido a parar a otros huéspedes. Leighton intentó mantenerse optimista, pero cada día le resultaba más difícil. Ya había llamado varias veces al director del complejo, pero el señor Dupont se había disculpado y pedido disculpas, prometiendo estudiar la situación. Vivian llegó a la isla a última hora de la tarde. La recogió un coche privado proporcionado por el jeque Al-Thani y la llevó a un bungalow separado de la villa de Leighton, en el lado opuesto de la isla. El director del complejo ya la esperaba con un informe detallado de los movimientos de la pareja. «Han reservado en el restaurante principal para mañana», informó el señor Dupont. «Una cena especial para 2». Vivian estudió el menú e hizo algunas anotaciones. «Haz los cambios. Y asegúrate de que las mesas vecinas estén ocupadas por mis hombres. Es hora de pasar a la acción». A la mañana siguiente, Leighton se despertó con un ruido extraño. Resultó que una reparación no programada de la red de agua había empezado justo debajo de su chalet. «Es insoportable», exclamó Peyton irritada, intentando gritar por encima del ruido del martillo neumático. Leighton llamó a recepción, pero le aseguraron que las obras eran absolutamente necesarias y que solo durarían un par de días. Lo que no sabían era que cada queja que hacían, cada llamada a recepción, era cuidadosamente registrada y comunicada a Vivian. Ella estaba creando metódicamente una atmósfera de creciente malestar, pero eso era solo el preludio del plan principal. Gerald, Vivian se sentó en la terraza de su bungalow a contemplar la puesta de sol, prepara el papeleo para la reunión de mañana con la policía local. Y asegúrate de que todo esté listo para la parte final de la operación. El ayudante asintió, dándose cuenta de que los próximos días iban a ser una auténtica pesadilla para Leighton Farrington. Cortar el agua caliente a las 5 de la mañana había sido la gota que colmó el vaso para Peyton. Se revolvió por la villa, envuelta en un albornoz, mientras Leighton intentaba una vez más llamar a la administración del complejo. Esta vez fue el propio señor Dupont quien contestó, y su disculpa sonó especialmente florida. «Desgraciadamente, señor Farrington, hemos tenido algunas dificultades con su tarjeta», ronroneó el francés. «¿Cómo que complicaciones? He pagado todo por adelantado». Leighton sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Verá, el banco ha enviado un aviso de posibles transacciones fraudulentas. Hasta que esto se aclare, nos vemos obligados a suspender ciertos servicios adicionales». Peyton, que había estado escuchando a hurtadillas la conversación, se puso pálido. «¿Qué quiere decir con transacciones fraudulentas? Creía que habías dicho que lo tenías todo resuelto». Leighton hizo un gesto de irritación. «Hay algún tipo de error. Ahora mismo me pongo en contacto con el banco». Pero todos sus intentos de aclarar la situación se encontraron con la cortés negativa de los empleados del banco a facilitar información por teléfono.
Los mensajes de correo electrónico quedaron sin respuesta, y cuando intentó conectarse a su banca electrónica, el sistema le dio un error de acceso. Mientras tanto, Vivian desayunaba en la terraza de su bungalow, repasando los informes de la mañana. La primera fase ha concluido, informó Gerald. Todas sus cuentas han sido bloqueadas por sospecha de fraude. Los abogados ya han presentado las solicitudes correspondientes. Excelente. Vivian dejó la tableta a un lado. Ahora pasamos a la fase 2. Contacta con Hacienda, que comprueben todas las declaraciones de su empresa de los últimos 3 años. Y llama a Inmigración de Maldivas. Tengo sospechas sobre sus visados. A la hora de comer, se había producido la primera discusión seria en el chalet de Layton y Peyton. «Prometiste que lo tenías todo bajo control», gritó Peyton, metiendo sus trajes de baño de diseño en la maleta. «Cálmate». Layton trató de mantener la calma, pero notas de pánico se deslizaron en su voz. «Tengo un plan de respaldo». «¿Ah, sí?» Ella frunció los labios desdeñosamente. «¿Tan sólido como el principal? No pienso quedarme en este maldito paraíso sin agua caliente ni aire acondicionado». Su discusión se vio interrumpida por unos golpes en la puerta. Un empleado del hotel traía un sobre con una notificación oficial. El documento, escrito en un inglés impecable, les informaba de la necesidad de pagar una fianza adicional debido a problemas con el pago inicial. La cantidad era astronómica. «Esto es algún tipo de malentendido», murmuró Layton, aflojándose nerviosamente el cuello de la camisa. Peyton cogió el sobre y clavó los ojos en los números. «¿Un malentendido? ¿Te parece un simple malentendido?» En ese momento, las luces se apagaron. Otro fallo técnico, cuidadosamente planeado por el equipo de Vivian. Peyton estaba especialmente pálida en la penumbra del atardecer tropical. «No puedo hacerlo. Esto es una especie de pesadilla. Tenemos que volver a Nueva York». «¿Y qué sugieres?», siseó Layton. «¿Simplemente recoger y salir volando? ¿Qué pasa con todos los planes? ¿El dinero?» Peyton sonrió amargamente. «¿Qué dinero, Layton? Ni siquiera puedes pagar un hotel». Vivian, que estaba recibiendo grabaciones en tiempo real de todas las conversaciones gracias a los micrófonos instalados en la villa, asintió satisfecha. El plan estaba funcionando a la perfección. Las primeras grietas en la relación de los fugitivos eran cada vez más visibles. A la mañana siguiente, Layton encontró su tarjeta de recompensas bloqueada. La tarjeta de crédito de repuesto tampoco funcionaba. La dirección del hotel les insinuó amablemente que si la situación del pago no se resolvía en los próximos días, tendrían que desalojar la villa. «Tienes el dinero», le espetó a Peyton. «Tu tarjeta aún es válida». Ella retrocedió, estupefacta ante tal exigencia. «¿Estás loca? Esos son todos mis ahorros, y de todas formas, ¿no eras tú la que prometía unas vacaciones paradisíacas a costa de otro?» Vivian, que había estado observando los acontecimientos desde su apartado bungalow, tomó algunas notas en su cuaderno. «Gerald», dijo a su ayudante, «es hora de pasar a la siguiente fase. Ponte en contacto con nuestro hombre en inmigración. Haz que preparen el papeleo para una violación de visado». Al anochecer del mismo día, llegó a la villa otro sobre, esta vez de las autoridades locales. Contenía un aviso para presentarse en inmigración a fin de aclarar algunas «dildo» en los documentos del visado. «¿Qué más podría salir mal?», se quejó Peyton, dejándose caer en una silla. Layton estudió hoscamente los papeles, intentando averiguar de dónde venían los problemas. Aún no sabía que cada nuevo problema formaba parte del elaborado plan de su suegra. Mientras tanto, Vivian preparaba nuevas sorpresas. «Asegúrate de que mañana envían una copia de la denuncia por fraude a la policía», ordenó a su ayudante. «Y haz que nuestra gente del hotel deje caer casualmente unas palabras sobre una posible extradición». Peyton se despertó a las 4 de la madrugada con la inquietante idea de que había cometido un grave error.
Layton dormía a su lado, roncando suavemente, y ella se quedó mirando al techo, calculando mentalmente las pérdidas. En los últimos 3 días había tenido que gastar casi todos sus ahorros en gastos corrientes. Ahora Layton no podía ni pagar una taza de café. En el vestíbulo del hotel oyó hablar a 2 empleados. Hablaban de una investigación importante sobre fraude financiero y blanqueo de dinero. El apellido Farrington sonaba lo bastante claro como para provocar un escalofrío a Peyton. De vuelta a su habitación, encendió el portátil y decidió consultar las noticias de Nueva York por primera vez en su vida. Lo que vio le hizo temblar las manos. Varias publicaciones de negocios estaban escribiendo sobre una investigación de un importante fraude en el negocio inmobiliario. Aún no se había mencionado el nombre de Layton, pero las pistas eran más que transparentes. Mientras Layton intentaba resolver los problemas con la administración del hotel, Peyton se coló sin ser vista en el centro de negocios del complejo. Tuvo que pagar una cuantiosa tarifa por el acceso confidencial al ordenador, pero tenía que asegurarse. Comprobando sus peores temores, todas las transacciones bancarias de Layton del último mes habían sido marcadas como sospechosas. «¿Señorita Montgomery?» La congraciadora voz del señor Dupont la hizo estremecerse. «¿Puedo hablar con usted en privado?» El director del hotel la condujo a su despacho y cerró la puerta con cuidado. «Se da cuenta de la situación en la que se encuentra, ¿verdad?», empezó, mirándola atentamente por encima de sus gafas. La hora siguiente fue una revelación para Peyton. Monsieur Dupont, aparentemente movido por la simpatía hacia la joven, le habló de la inminente investigación, del interés de la policía y de las posibles consecuencias. Por supuesto, omitió mencionar que cada una de sus palabras había sido cuidadosamente ensayada bajo la dirección de Vivian Prescott. De vuelta en la habitación, Peyton se puso manos a la obra. Reunió metódicamente todos los documentos que podían probar su no implicación en las maquinaciones financieras de Layton. Su contrato de trabajo, su correspondencia personal, sus extractos bancarios, todo fue a parar a una carpeta separada. Durante la comida, miró a Layton por primera vez y no vio a un hombre de negocios de éxito, sino a un estafador acorralado. Sus manos temblaban ligeramente cuando se llevaba el vaso a los labios y sus ojos no dejaban de mirar a su alrededor. «Tenemos que hablar», empezó ella, pero él la interrumpió. «Ahora no, ya casi he resuelto el problema con el banco». Peyton sonrió amargamente. Ella ya sabía que él no podía resolver ningún problema con el banco. La cuestión era si podría salir de él antes de que todo se viniera abajo. Aquella noche, mientras Layton intentaba de nuevo llamar a su abogado en Nueva York, Peyton se escabulló de la villa sin que nadie se diera cuenta. En un pequeño bar de la playa la esperaba el mismísimo señor Dupont. «Esta gente está interesada en obtener información sobre los negocios financieros del señor Farrington. Están dispuestos a garantizarle inmunidad judicial a cambio de su cooperación». Peyton se quedó mirando la tarjeta durante un largo rato. El nombre del abogado no le decía nada, pero el del bufete era muy conocido en ciertos círculos. Recordó todas las señales de alarma que había ignorado en los últimos meses, las extrañas llamadas de Layton, su insistencia en acceder a los documentos de la empresa, la prisa con la que había organizado este viaje. Por la mañana, envió la primera carta a la dirección indicada. La carta iba acompañada de copias de algunos de los documentos que había guardado cuidadosamente. Era el principio del fin, se daba cuenta, pero su instinto de conservación era más fuerte. Layton, absorto en sus propios problemas, no se dio cuenta del cambio de comportamiento de su señora. No la vio fotografiando furtivamente documentos en su portátil mientras él se duchaba. Tampoco se percató de que grababa sus conversaciones en el dictáfono de su teléfono. En su bungalow, Vivian leyó los primeros informes de Peyton y asintió satisfecha. «Gerald», llamó a su ayudante, «prepara el papeleo para la transacción».
La señorita Montgomery está resultando más complaciente de lo que pensábamos. Cuando Layton por fin se dio cuenta del cambio en el comportamiento de Peyton, ya era demasiado tarde. Estaba reuniendo metódicamente pruebas de sus maquinaciones, preparándose para el inevitable final. ¿A dónde vas?, preguntó Layton, notando que ella guardaba sus cosas. Tengo una reunión en la ciudad, mintió Peyton, evitando su mirada. Lo que no dijo fue que la reunión era con representantes de un bufete de abogados que trabajaban para Vivian Prescott. En una inmaculada mañana maldiva, Layton Farrington estaba sentado junto a la piscina de su villa cuando un empleado del hotel se le acercó con un sobre. En la última semana había llegado a odiar los sobres. Cada uno le traía nuevos problemas. Este no era una excepción. Dentro había una invitación a un desayuno de negocios en el restaurante principal del hotel. La firma W. Prescott le dio escalofríos. Peyton no estaba en su habitación. Había vuelto a desaparecer esa mañana temprano, alegando dolor de cabeza y ganas de dar un paseo por la playa. Layton se quedó mirando la elegante letra de su suegra y trató de averiguar cuándo había salido todo mal. Estaba seguro de haber calculado cada movimiento, pero de algún modo Vivian no solo los había encontrado, sino que estaba arruinando metódicamente todos sus planes. El restaurante le recibió con el frescor del aire acondicionado y una mesa inmaculadamente puesta en la esquina más alejada. Vivian Prescott, vestida con un ligero vestido de lino y sombrero de ala ancha, tomaba un zumo recién exprimido. Parecía que desayunar con su yerno, un estafador a la fuga, fuera algo de lo más normal. «Siéntate, Layton», le señaló la silla de enfrente. «Tenemos que discutir algunos detalles de tu regreso a Nueva York». Se hundió en la silla, sintiendo que un sudor frío le recorría la espalda. «No tienes derecho a inmiscuirte en mi vida», empezó, pero Vivian se limitó a sonreír. «¿Verdad?». Sacó un portapapeles de su bolso. «Hablemos de derechos. Sobre el derecho de mi hija a la propiedad adquirida conjuntamente. Sobre los derechos de los acreedores de su empresa. De los derechos de Hacienda». Le tendió metódicamente los documentos. Copias de transacciones bancarias, informes de auditores, informes policiales. En el otro extremo del restaurante, Peyton estaba sentada en una mesa con dos hombres trajeados. Estaba firmando unos papeles y de vez en cuando miraba en dirección a Layton. Él captó una de esas miradas y de repente lo comprendió todo. «Trabaja para usted». No sonó como una pregunta. Vivian negó con la cabeza. «No exactamente. Digamos que la señorita Montgomery fue lo bastante sensata como para aceptar la oferta adecuada. Completa inmunidad judicial a cambio de cooperar con la investigación». Layton sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Todos sus planes cuidadosamente trazados se desmoronaban como un castillo de naipes. «¿Qué quieres?», preguntó sordamente. Vivian dio un sorbo a su zumo y sonrió. «Primero, la devolución íntegra de todos los fondos robados a mi hija. Luego, tu firma en los papeles del divorcio. Y por último, tu confesión pública de fraude financiero». «¿Y si me niego?». Vivian se encogió de hombros. «Entonces entrarán en juego otros mecanismos. Hacienda ya está interesada en tus asuntos. La policía está dispuesta a presentar cargos por fraude, y la inmigración de Maldivas tiene algunas preguntas sobre tu visado». En ese momento entraron en el restaurante varias personas con cámaras, periodistas de destacadas publicaciones de negocios, invitados especialmente por Vivian. Ella conocía el precio del escándalo público y lo había orquestado hábilmente. «Tienes una opción», continuó mientras las cámaras filmaban discretamente su conversación. «Puedes irte tranquilamente, devolviendo el dinero y firmando todos los documentos necesarios. O tendremos un juicio público que destruirá no solo tu reputación, sino cualquier posibilidad de hacer negocios en el futuro». Peyton terminó de firmar el papeleo y se dirigió a la salida. Al pasar junto a su mesa, se detuvo un segundo. «Lo siento, Layton,
No es nada personal, solo negocios. No había ni una sombra de remordimiento en su voz. Vivian sacó otra carpeta. Aquí están todos los documentos necesarios. Firme en la última página y podrá salir en el próximo vuelo. En clase turista, por supuesto. Sus tarjetas de crédito permanecerán bloqueadas. Layton se quedó mirando los documentos y se dio cuenta de que no tenía elección. Vivian tenía todas las bazas y su único aliado le había traicionado a la primera oportunidad. Cogió un bolígrafo y empezó a firmar los papeles, sintiendo las miradas de las cámaras y la fría mirada de su suegra. Cuando terminó, Vivian se levantó de la mesa. Que tengas un buen vuelo, Layton, y no intentes ponerte en contacto con Evelyn. La orden de alejamiento ya está en vigor. Salió del restaurante, dejándolo solo en el punto de mira de las cámaras y los cuchicheos de los demás comensales. A última hora de la tarde, las primeras noticias del escándalo ya habían aparecido en Internet. La historia de un hombre de negocios que robaba el dinero de su esposa enferma y se fugaba con su amante se extendió rápidamente por las publicaciones económicas. Para entonces, Peyton ya había volado a Europa con un nuevo pasaporte y garantías de seguridad de los abogados de Vivian. Layton regresó a Nueva York una fría mañana de octubre. El taxi lo dejó en la casa que compartía con Evelyn, pero no pudo entrar. Habían cambiado las cerraduras y el guarda le pidió educada pero firmemente que se marchara. Todas sus pertenencias, cuidadosamente embaladas en cajas de cartón, esperaban en el garaje. Alquiló una habitación en un hotel barato de Queens. No había dinero para más. Solo le quedaban unos pocos miles de dólares de su antaño impresionante fortuna. Vivian Prescott cumplió sus amenazas. Se bloquearon todas las cuentas, se congelaron los activos hasta que finalizara la investigación. Una semana después, llegó una citación para una vista por el divorcio. Evelyn insistió en la presencia personal de ambas partes, aunque todos los términos ya habían sido acordados por los abogados. Layton se dio cuenta de que no se trataba de una necesidad legal, sino de su deseo de mirarle a los ojos. El juzgado le recibió con un viento gélido y miradas desdeñosas de sus antiguos socios. La noticia de sus maquinaciones se había extendido por toda la comunidad empresarial. Se encontró con Evelyn en el pasillo. Estaba pálida tras su enfermedad, pero mantenía el rostro serio y le miraba como si nada. «Evie», empezó él, pero ella levantó la mano, deteniéndole. «No lo hagas. Mis abogados te han dado todos los documentos necesarios. Fírmalos y acabaremos con esta farsa». Su voz sonaba tranquila, pero él podía oír metal en ella, el mismo metal que había notado a menudo en las entonaciones de Vivian. En el juzgado, Layton se sentó con la cabeza gacha mientras leían las condiciones del divorcio. Todos sus bienes comunes pasarían a Evelyn. La finca Farrington quedaría completamente bajo su control. Se le prohibió acercarse a ella o intentar ponerse en contacto con ella. Después de la reunión, Evelyn se quedó en el pasillo. ¿Sabes qué es lo curioso?, habló de repente, mirando por la ventana. Realmente te quería, ¿verdad? Incluso cuando mamá me advirtió de que no eras quien decías ser, te defendí. Creía que habías cambiado, que el ejército te había convertido en una persona diferente. Layton guardó silencio. ¿Qué podía decir? Que él también la quería, a su manera, tanto como era capaz, que no había planeado traicionarla, que eran las circunstancias. Todas las excusas sonaban falsas incluso en su propia cabeza. «Lo supe», continuó Evelyn, sin dejar de mirar por la ventana. «Lo supe cuando noté el carmín en tus camisas, cuando empezaste a quedarte hasta tarde en el trabajo, cuando dejaste de mirarme a los ojos. Simplemente no quería creer que el hombre al que confiaba mi vida fuera capaz de semejante mezquindad». En ese momento se les acercó Gerald, el ayudante de Vivian. «Señorita Farrington, el coche está esperando». Evelyn asintió y finalmente se volvió hacia su ex marido. «Adiós, Layton. Espero que haya merecido la pena». Esa noche se sentó en el bar de un hotel barato,
mirando las noticias en su teléfono. Su historia ya se había hecho pública. Las publicaciones económicas saboreaban los detalles del escándalo. Las redes sociales bullían con comentarios condenatorios. Algunos incluso iniciaron el hashtag #FarringtonGate. Peyton, como se enteró, está a salvo en Londres. Vivian cumplió su promesa, proporcionándole protección a cambio de cooperación. Su antigua amante ya había concedido varias entrevistas en las que se presentaba como víctima de la manipulación de un estafador intrigante. Al día siguiente, intentó ponerse en contacto con sus antiguos socios comerciales, pero todas las puertas estaban cerradas. Su reputación en la comunidad empresarial estaba destruida. Vivian se aseguró de ello. Incluso sus antiguos amigos del ejército le habían dado la espalda después de que se publicaran los detalles de sus chanchullos financieros. Por si fuera poco, recibió un aviso de Hacienda. Sus declaraciones de los 3 últimos años eran inexactas. Las multas y sanciones amenazaban con engullir incluso las migajas que le quedaban. Ya entrada la noche, se paró frente a su antigua casa, mirando por las ventanas iluminadas. Las luces estaban encendidas en el despacho de Evelyn, que siempre trabajaba hasta tarde. El guardia se dirigió desafiante hacia él y Leighton se apresuró a alejarse. Ahora era un extraño, un intruso en una vida que había arruinado. En el hotel se encontró con otra molestia, un aviso para que desalojara la habitación. Su tarjeta de crédito estaba bloqueada para siempre y solo le quedaban un par de días de dinero en efectivo. El imperio que había construido durante años se desmoronaba como un castillo de naipes, sepultándole bajo los escombros. En diciembre, Evelyn se había recuperado totalmente de su enfermedad. Los médicos calificaron su recuperación de notablemente rápida, pero ella sabía la verdadera razón. La ausencia de relaciones tóxicas funcionaba mejor que cualquier medicación. Ahora se despertaba sola en su habitación por las mañanas, y esa soledad ya no le parecía opresiva. Lo primero que hizo fue renovar por completo el interior de la casa. Todo lo que le recordaba a Leighton fue a parar a organizaciones benéficas, trajes caros, una colección de relojes, numerosos premios de asociaciones inmobiliarias. Incluso convirtió su despacho en la espaciosa biblioteca con la que siempre había soñado. La Farrington Estate Company también había sufrido cambios. Evelyn la rebautizó Prescott Realty, cambió por completo el equipo directivo y empezó a implantar nuevas formas transparentes de trabajar. Su experiencia al frente de una cadena de boutiques resultó inesperadamente útil en el negocio inmobiliario. Vivian observó la transformación de su hija con aprobación tácita. Se quedó en Nueva York para completar lo que había empezado, la destrucción total de la reputación de su ex yerno. Sus reporteros desenterraron metódicamente cada detalle de sus maquinaciones pasadas. «Mira esto». Vivian puso delante de su hija un número reciente del Wall Street Journal. En la portada había un artículo sobre una importante investigación de fraude financiero en el negocio inmobiliario. El nombre de Leighton Farrington figuraba en la lista de principales sospechosos. «Mamá, ¿no crees que esto es demasiado?» Evelyn dejó el periódico a un lado. Vivian negó con la cabeza. «Cariño, en los negocios, como en la vida, no puedes dejar enemigos sin matar. Tiene que darse cuenta de que el precio de la traición siempre es alto, y el precio era realmente alto». El Servicio de Impuestos Internos, habiendo recibido pistas anónimas, comenzó una auditoría exhaustiva de todas las transacciones de Leighton en los últimos 5 años. Los bancos retiraron los préstamos uno a uno. Los antiguos socios rechazaron cualquier contacto por miedo a manchar su propia reputación. Peyton, que se había instalado en Londres, concedió una serie de entrevistas mordaces. Describió cómo Leighton manipulaba a los empleados, falsificaba documentos y utilizaba empresas ficticias para retirar fondos. Su testimonio, respaldado por documentos, fue el último clavo en el ataúd de su reputación empresarial.
Evelyn se sumergió en el trabajo. Sus boutiques prosperaban y su nueva empresa inmobiliaria cobraba impulso rápidamente. Había creado una organización benéfica para ayudar a las mujeres víctimas de fraudes financieros, y de repente le resultaba más satisfactorio que todos sus éxitos anteriores. Vivian, mientras tanto, terminaba metódicamente lo que había empezado. Su influencia en el mundo de los medios de comunicación era enorme y la aprovechaba al máximo. La historia de Layton se convirtió en el tema de un documental en un canal importante. Varias publicaciones empresariales publicaron investigaciones sobre sus maquinaciones. «Sabes», dijo una vez Evelyn durante la cena, «ya no siento dolor, solo lástima por mi antiguo yo, que durante tanto tiempo no supo ver lo evidente». Vivian asintió comprensiva. «Lo importante es que tuviste una epifanía a tiempo. Algunas mujeres se pasan la vida en ello». En primavera, el antiguo imperio de Layton estaba en ruinas. Se las apañaba con trabajos esporádicos, alquilando una habitación en un barrio marginal del Bronx. Varias veces intentó conseguir trabajo en agencias inmobiliarias con un nombre falso, pero los rumores sobre su pasado salían invariablemente a la superficie. Evelyn se enteró de su destino por noticias y rumores poco frecuentes. Él había intentado varias veces ponerse en contacto con ella a través de conocidos comunes, pero ella había frustrado con firmeza cualquier intento de contacto. Sus cartas de disculpa quedaron sin respuesta y sus llamadas bloqueadas. Vivian se frotó las manos satisfecha. Su plan había funcionado a la perfección. El exyerno había sido destruido moral y económicamente, la hija había salido fortalecida y había empezado una nueva vida, y la reputación de su familia solo había salido beneficiada de esta historia. La comunidad empresarial ahora lo sabía. Era mejor no traicionar a la familia Prescott. «¿Dejarás de seguirle?», preguntó Evelyn un día, mirando otro artículo perjudicial. Vivian sonrió enigmáticamente. «No te preocupes, querida. La justicia debe ser rápida y completa. Piensa en ello como una inoculación para él y para cualquiera que pueda seguir sus pasos». A finales de año, la historia de Layton Farrington se había convertido en una especie de parábola en los círculos empresariales de Nueva York, un cuento con moraleja para quienes se arriesgaran a cruzarse con la familia Prescott. ¿Y Evelyn? Por fin había aprendido a dormirse sin somníferos y a despertarse sonriendo, sabiendo que cada nuevo día solo traía buenas noticias. Era una cálida primavera en Nueva York. Evelyn estaba sentada en su café favorito del Upper East Side, hojeando la prensa económica. En la portada del New York Times había un artículo sobre su fundación benéfica, que en 6 meses había ayudado a docenas de mujeres a salir de situaciones financieras difíciles. En una mesa vecina, 2 mujeres comentaban las últimas noticias en la vida de Peyton Montgomery. La antigua amante de Layton se ha instalado con éxito en Londres, consiguiendo un trabajo en una gran empresa de consultoría. Su historia de ser víctima de una estafa y luego desenmascarar valientemente al estafador le valió una inesperada popularidad en ciertos círculos. Ahora dirigía un popular blog sobre seguridad financiera y de vez en cuando daba conferencias sobre fraudes empresariales. El propio Layton había caído finalmente al fondo social. Se le vio por última vez trabajando como aparcacoches en un pequeño restaurante del Bronx. Había envejecido, se había quedado calvo y abusaba del alcohol. Había intentado varias veces conseguir trabajo en pequeñas oficinas inmobiliarias, pero su nombre se había vuelto tan tóxico que hasta los empleadores más modestos lo rechazaban. «¿Señorita Prescott?». Un repartidor se acercó a la mesa de Evelyn con un paquete de papeles, de su madre. Dentro había papeles sobre la conclusión de la última investigación contra Layton. Hacienda le había facturado una cantidad astronómica, y ahora estaba obligado a entregar el 70% de cualquier ganancia legal para saldar la deuda. Vivian seguía al pie del cañón,
aunque ya había vuelto a dirigir su imperio mediático en Londres. Su sistema, impecablemente estructurado, seguía funcionando. Cualquier intento de ascenso de Leighton era cortado de raíz. La comunidad empresarial le había dado finalmente la espalda. Incluso viejos amigos del ejército habían dejado de devolverle las llamadas. Evelyn dejó a un lado el papeleo y miró por la ventana. Su cadena de boutiques se había ampliado a 15 tiendas y Prescott Realty se había convertido en una de las inmobiliarias más respetadas de la ciudad. Por fin, había aprendido a disfrutar de la soledad, convirtiéndola en una independencia consciente. Un día se encontró con Leighton en el supermercado. Estaba visiblemente demacrado. Su caro traje había sido sustituido por unos vaqueros desgastados y una camisa lavada. Cuando la vio, intentó decirle algo, pero ella pasó a su lado sin mirarle siquiera. En ese momento, se dio cuenta de que por fin estaba libre de su pasado. Peyton también había aprendido la lección, aunque con menos dureza. La defensa de Vivian le había costado muy cara. Se había visto obligada a firmar un acuerdo de confidencialidad y a comprometerse a no volver jamás a Nueva York. Ahora vivía con el temor constante de incumplir los términos del acuerdo, consciente de que la venganza de Vivian Prescott podía alcanzarla incluso en Londres. La propia Vivian consideraba el caso cerrado. Su plan había funcionado a la perfección. El traidor había sido castigado, la hija había crecido y se había fortalecido, y la reputación de la familia no había hecho más que salir reforzada. Había un dicho en los círculos empresariales: nunca te metas con los Prescott, no perdonan la traición. Evelyn cerró el portátil y pagó el café. La esperaba una reunión con inversores. Tenía previsto abrir una nueva línea de negocio. Al pasar por delante de un kiosco, vio la foto de Leighton en un periódico sensacionalista. El artículo se titulaba «La caída del rey inmobiliario, un año después». Ni siquiera se molestó en comprar el periódico. El pasado ya no tenía poder sobre ella. Por la noche habló con su madre por teléfono. ¿Seguro que no quieres que le organice un trabajo en algún lugar de Alaska? Vivian podía oír la ironía en su voz. Evelyn negó con la cabeza, aunque su madre no podía verlo. No deberías. Déjale vivir como vive. Su principal castigo es ver cada día lo que ha perdido. En su piso de Londres, Peyton escribió otra entrada en su blog, bordeando cuidadosamente los bordes afilados de su historia. Su confesión le había dado cierta fama, pero se daba cuenta de que era un éxito de sangre, y que todo podía venirse abajo en cualquier momento si Vivian Prescott movía un dedo. ¿Y Leighton? Continuaba su lento declive, subsistiendo con trabajos ocasionales y whisky barato. A veces, por la noche, miraba viejas fotografías de su vida feliz y la de Evelyn, pero más a menudo no recordaba si era realmente feliz o solo representaba el papel de hombre de negocios de éxito y marido cariñoso.